Buenas tardes, a continuación comparto la actividad correspondiente a las normas reguladoras de los niveles educativos en Colombia. Al respecto de los requisitos para la licencia y funcionamiento de los niveles de formación de preescolar, básico y medio, se establece que desde el decreto 3433 de septiembre del 2008, que estas instituciones deben presentar ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada con 6 meses de anticipación al inicio de labores, una solicitud junto con el proyecto educativo institucional. Asimismo, el concepto de uso de suelo de los inmuebles de la planta física propuesta es pedido por la autoridad competente en el municipio o distrito. Otros elementos que se describen es que junto con la propuesta se presenta el proyecto educativo, se presenta el estudio de uso de suelos. Esta propuesta debe contemplar los fines, objetivos, el nombre del establecimiento, el número de sedes, la ubicación, los niveles y grados, el calendario, la jornada del gobierno escolar, el número de alumnos y los títulos que pretende otorgar. El estudio de la población objeto a quien va dirigido el servicio de acuerdo a las necesidades de esta, la especificación de los fines de establecimiento educativo, la oferta o proyección de oferta de al menos un nivel de ciclo completo de educación preescolar, básico y medio, los lineamientos generales del currículo de acuerdo y de su plan de estudios de acuerdo a lo que establece la ley 115 del 94, la indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión de la institución, los elementos correspondientes a la planta física y dotación básica para cada una de las sedes y lo relacionado con los cargos, los perfiles tanto del personal administrativo como docente. Asimismo, se debe presentar la descripción de los medios educativos, los soportes, los recursos pedagógicos con los que cuenta la institución para el desarrollo de las actividades, una descripción de la planta física y la dotación básica, una propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán durante el primer año de operación, pero asimismo una proyección financiera a lo presupuestado para un periodo no inferior a 5 años. Los servicios adicionales en el caso de que se vayan a presentar, como por ejemplo alimentación, alojamiento, transporte, deben tener una presentación y una justificación de cómo se van a desarrollar estas actividades. Asimismo, para las instituciones privadas, presentar el formulario de autoevaluación y clasificación de establecimientos educativos privados de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Existen otras normas que describen específicamente algunos elementos importantes a tener en cuenta en este nivel de formación, como por ejemplo la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, en donde se establece desde el artículo 15 al 18 los aspectos concernientes al nivel de formación de preescolar, del artículo 19 al 25 lo relacionado con la formación básica y el artículo 27 al 35 lo relacionado con educación media. Asimismo, el decreto 2247 es más específico para la educación, la oferta de educación en nivel de preescolar en cuanto a lo curricular y a lo organizacional. Y otros decretos como el decreto 1469 de abril del 2010, en el cual se establecen elementos o disposiciones específicas para las licencias urbanísticas. En cuanto a la educación superior, para las instituciones de educación superior pública, hay los elementos descritos para estas instituciones se establecen en la Ley 30 del 92, la cual describe que para dar inicio al proceso se requiere un estudio de factibilidad económico que reúna las condiciones requeridas en los artículos 59 y en el artículo 60 de la ley. Ese artículo 59 describe que la creación de las universidades oficiales debe hacerse previo convenio entre la nación y la entidad territorial, estableciendo el monto de aportes permanentes que cada una de ellas va a realizar. Asimismo, el artículo 60 describe que el estudio debe demostrar que esa nueva institución dispondrá tanto de personal docente, organización académica, administrativa adecuada, recursos físicos y financieros que garanticen no solamente el nacimiento del programa y de la institución, sino también la calidad de la oferta académica que se dé desde esta institución. Una vez se cuenta con estos elementos, el CONACYT evalúa el estudio de factibilidad y los otros instrumentos presentados. El Ministerio de Educación aprueba de acuerdo a si es viable o no es viable la oferta de la institución y se genera un trámite de acuerdo al orden al que pertenezca la institución. Puede ser un proyecto de ley, una ordenanza o un acuerdo. Esta normatividad debe ser registrada en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIE y una vez está registrada allí se da inicio a las actividades académicas que va a prestar la institución. Es importante tener en cuenta que hasta esta parte se regula el inicio de los procesos académicos de la institución, pero se requiere para la oferta de sus programas dar inicio al proceso correspondiente al registro calificado de cada uno de ellos.
Para el caso de las instituciones de educación superior privadas, el decreto 1478 del 94 determina que las instituciones para dar inicio a este proceso de funcionamiento deben cancelar el monto de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes y presentar ante el SACES la presentación del estudio de factibilidad socioeconómica, una misión institucional, un contexto geográfico, la caracterización de las actividades del proyecto educativo institucional, asimismo los componentes correspondientes a ese proyecto institucional que se escriben en el artículo 6 del decreto 1478/94. Ese proyecto educativo institucional describe unos elementos importantes, por eso se establece únicamente el artículo 6 para ello, los cuales describen que para el funcionamiento de las instituciones de educación es necesario garantizar que la institución tiene un estudio que permita identificar las necesidades de la institución en un contexto nacional y un contexto regional en donde se va a ubicar. Asimismo va a contar con una planta docente que cuenta con el tiempo requerido para el desarrollo de las actividades, con los procesos de cualificación, con unas hojas de vida que permitan garantizar la formación de las personas que allí van a ingresar, pero que también va a contar con unos elementos de bienestar relacionados no solamente para el planta docente, sino para el funcionamiento, digamos, colectivo de la institución. Debe garantizar que cuenta con una infraestructura sólida que permita el desarrollo de todas las actividades académicas que espera realizar, y de esta manera contar con una biblioteca, con unos espacios de laboratorio, con unos espacios de práctica de acuerdo a la oferta de los programas que allí se realicen. En el caso, por ejemplo, de docencia servicio, contar con unos convenios interinstitucionales que permitan el desarrollo de esas actividades. Asimismo, la institución debe contar con un soporte, un sustento financiero para el inicio de las actividades como institución, pero también que le permitan mantenerse durante el tiempo. Otros elementos con los que debe contar la institución para poder dar inicio como institución de educación es un acta de constitución, un acta recibido de aportes y un proyecto de estatutos y reglamentos para la institución, para el funcionamiento de la institución. Una vez se cuenta con estos elementos, pues el CONACES es quien evalúa todo el proceso o la propuesta que presenta la institución. Una vez se avala esta propuesta y todos los elementos que conlleva la propuesta, el Ministerio de Educación determina si es viable o no, se establece una normativa y esa norma debe quedar registrada ante el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Una vez la institución cuenta con esta norma registrada en este ente, puede dar inicio a la oferta de programas académicos bajo la preparación de lo que corresponde al registro calificado para cada uno de esos programas. Se describen aquí otros elementos importantes de la normatividad, la bibliografía, y muchas gracias por su atención.